Hola caballistas, hoy os traigo un nuevo vídeo para una nueva sección que abrí el otro día, Doma Natural. Ahí quiero agregar vídeos de cómo enseñar cosas pie al suelo a los caballos, jugar con los caballos y de esta manera crear vínculo con ellos. Ideal para caballos que no se pueden montar o para jinetes que no pueden montar por alguna lesión física o incluso jinetes que prefieren disfrutar a los caballos pie al suelo antes que montados, o ambas cosas. Así que creo que esta sección va a ir muy bien porque no solamente es aprender a montar, sino también a comunicarnos con ellos pie al suelo. ¿Qué os iba a decir? Bueno, pues eso, la presentación del vídeo. Hoy os voy a enseñar un juego con los caballos. Entonces, lo único que necesitamos... Lo siento, no lo he cogido para hacer la presentación. Un momento. Ya lo tengo. Lo único que necesitamos es esto. Un palo con una pelota cogida. ¿Veis? Como más largo el palo, mejor para vosotros. Pero solo necesitaremos esto. Ya lo veréis en el vídeo. Con la pelota y un palo podéis hacer muchas cosas y es algo muy fácil de enseñar a los caballos. Así que aquí os dejo cómo empezar a enseñar a los caballos y cómo podéis aprovechar esto para hacer más cosas. Solamente hay que poner un poco de imaginación. Así que ¡vamos allá, caballistas! ¡Ah! Por cierto, antes de nada, suscribiros a mi canal. ¡Venga! ¡Adelante! El juego en cuestión trata de que el caballo tiene que tocar la bola para recibir el premio, ya sea zanahorias o lo que más le guste al caballo. Para poder enseñárselo, lo primero que hay que hacer es ponérselo fácil. Ponérselo delante mismo y el caballo, por curiosidad, ya irá a la bola y por lo tanto sin querer la tocará. Es aquí cuando lo premiamos. El caballo aún no ha asimilado que cada vez que toque la bola tendrá premio, así que hay que repetirlo varias veces. Es fácil que toque la bola ya que la curiosidad hará que se acerque a ella. Así que solamente tenemos que poner la bola delante de su cara para que la vaya tocando. Los caballos aprenden por repetición, por lo tanto hay que repetirlo tantas veces hasta que os deis cuenta con el lenguaje corporal que el caballo ya va a buscar la bola y luego te viene a buscar a ti para recibir el premio. Ahí os podréis dar cuenta que el caballo ha aprendido la lección, así que es cuestión de ponérselo un poco más difícil. La retiramos un poco hacia adelante para que el caballo tenga que moverse para tocarla. En este vídeo se puede ver la primera vez que le pedí el juego, nunca se lo había pedido antes y os lo he puesto desde el principio. Lo digo para que veáis lo rápido que aprenden si tenemos paciencia y sabemos esperar. El lugar idóneo para hacerlo es en su paddock, por ejemplo, porque está harto de estar allí y no se distraerá con cosas que hay en el suelo. Si lo lleváis en un sitio nuevo, lo primero que va a hacer antes de prestar la atención a vosotros es repasar todo el sitio, leerlo, mirar y os va a llevar más tiempo. Como podéis ver, aquí Iris no me presta atención, así que o puedo esperar a que me preste atención o simplemente llamarle la atención con algún toque o con la cuerda mismo. Como más difícil se lo pongamos, el caballo buscará el premio en nosotros y es cuando tenemos que decirle que no, que tiene que tocar la bola, pero claro, no se lo podemos decir con palabras ya que no nos entenderá. Por lo tanto, hay que alejarlo de nuestro lado con unos pequeños toques. Y hablo pequeños toques porque como le des un toque muy fuerte, el caballo se irá o le molestará. No. Cuando vea que buscando la zanahoria en nosotros no obtiene la zanahoria ya que le molestamos y la acompañamos con una palabra que diga un profundo no, entonces el caballo seguirá esforzándose para poder conseguir su apreciada golosina.
Esta es una yegua árabe que no está No, dispuesta a querer tocar la no, bola para coger mis zanahorias. Aún así ella insiste mucho, no, pero yo no me doy por vencida y le voy no, diciendo cada 2 por 3 que no, que tiene que tocar la bola. Y finalmente lo no. consigo. Aquí. En esta yegua podemos ver cómo es más No. insistente en pedirme a mí las zanahorias y le cuesta más ir hacia la bola. Como os digo, también es el primer día que le enseñé el juego de la bola. Y como podréis ver, siempre lo consigo, siempre y cuando tenga paciencia y constancia. Muy bien. Buena chica. Este juego, una vez lo aprenden, nos permite hacer flexiones laterales y hacia abajo, ya que esto es muy bueno para el caballo para que aprenda a estirarse. Para hacer las flexiones es más esfuerzo para el caballo y por lo tanto tiene que tener muy asumido que si toca la bola tendrá su recompensa. Aunque aquí se ve que yo lo voy consiguiendo en un solo día, no todos los caballos aprenden igual de rápido o igual de despacio, así que hay que valorar al caballo y las ganas que tenga de jugar, porque no siempre tiene ganas de estar con vosotros a recibir las zanahorias. Así que cuando veis que el caballo pierde interés hacia vosotros, dejarlo y volver a jugar otro día. En este caso la tengo atada con una cuerda, pero normalmente yo este ejercicio lo enseño cuando están sueltos, así sé cuando están cansados de jugar conmigo y se van. En este caso la he tenido que sacar de su pado porque convive con más caballos y no me dejaban jugar solo con ella, así que tuve que atarla. Pero como veis la cuerda no la utilizo para nada. A la hora de enseñar algo nuevo en el caballo, el secreto es la paciencia y la constancia. Como podéis ver aquí la yegua se distrae, está mirando las nubes, pero yo espero pacientemente a que vuelva a prestarme atención. Este ya es el tercer día que juego con ella con la bola y podréis ver los resultados. Tengo que adelantar que Iris ya hacía las flexiones antes de jugar con la bola, tienen que saberlo porque si no se van a mover a la hora de hacer las flexiones laterales. Pero podéis ver los resultados del juego de la bola y lo bueno que es para los caballos. Como podéis observar, le hago las flexiones hacia un lado y luego hacia otro. Las flexiones consisten en tocarse prácticamente la cadera o más atrás si puede, tocarse el corvejón o más atrás si puede en ambos lados y finalmente también es que ponga la cabeza entre sus manos para que estire la columna. Son flexiones recomendadas por los veterinarios para que se estiren los caballos y sus músculos y aprendan a tener elasticidad. Aquí pierdo la atención de Iris unos segundos, pero le llamo la atención enseguida con la cuerda o dándole un toque con los dedos o con la mano, algo que le llame más la atención de lo que ve fuera. Fijaros que ahí la toco con la bola, a ver si reacciona a mi atención. Iris ha ido entendiendo el juego y para ella no es ningún esfuerzo jugar conmigo, simplemente obtiene sus zanahorias tan apreciadas. Ahora es hora de estirarle la columna. Intento por adelante y luego recuerdo que no me funcionó, así que lo hago desde atrás. Es una flexión que le cuesta un poco a Iris y me veo en la obligación de recompensarla un poco antes de lo normal porque ha tocado la bola y así motivarla a esforzarse un poco más. Podéis observar que ese refuerzo de premio me ha funcionado, ya que Iris se esfuerza en tocar la bola y finalmente hace la flexión. ¿Para qué puede servir más este juego? Ahora os lo explicaré. Antes os quiero enseñar a Sparky cómo entendió perfectamente que si no toca la bola no tiene su premio. Yo lo digo porque a Sparky le encantan las zanahorias. Aquí hace ver que toca la bola y lo da por hecho que le voy a dar el premio. Y yo le repito, no, toca la bola. Y el caballo vuelve a intentarlo a tocarla y le doy el premio.
Con la bola también podemos hacer que el caballo camine con la cabeza abajo. Fijaros, persiguiendo a la bola, pero que no os la toque, porque si os la toca, tenéis que darle el premio. Tampoco pasaros 5 minutos que el caballo vaya siguiendo la bola y no reciba su premio, dejar que la toque y darle un premio para no desmotivarlo. No, podéis ver cómo Sparky persigue la bola como si fuera un gato o algo, o una zanahoria andando. Va siguiendo la bola para poder conseguir su premio. No. Aunque a veces pierde la motivación, intento de que antes que la pierda pueda recibir su zanahoria. Y más cosas que podéis hacer con una bola colgada en un palo. Hacer eses, como podéis observar, para que el caballo vaya siguiendo la bola con la cabeza abajo, que eso es muy bueno para estirar su dorso y que aprendan a andar también con la cabeza abajo. Son juegos un poco tontos, pero a la vez son buenos para seguir teniendo comunicación con el caballo. Aquí podéis observar cuando un caballo está preparado para hacer flexiones y tiene este juego muy asimilado. Fijaros como yo le señalo la bola, él se esfuerza, vale que yo se lo pongo bastante difícil, pero se esfuerza en tocarla, ¿vale? Hacia arriba no es ninguna flexión, es todo lo contrario, pero era una forma de comunicarme con él. Estas flexiones se las podéis hacer siempre que queráis, antes de montar, después de montar, sin montar. Como más hagáis estas flexiones, más flexible será vuestro caballo. Y eso es todo, caballistas. Aquí os dejo la lista de la doma natural, que voy a ir agregando varios vídeos y espero que os guste. Si tiene éxito, voy a ir agregando más cositas. Y lo mismo, no olvidéis suscribiros, darle like y comentar si necesitáis algún consejo. Gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Sí. Era la funció? No sé. Molt bé, Sparkles.